Hola, hola a todos, queridos amigos, hermanos, bienvenidos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que estén teniendo un hermoso día. Para poder comenzar el día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que vimos la semana pasada. Hemos estado estudiando, bueno, ya empezamos la semana pasada a estudiar el juicio de los vivos para poder determinar si es que ya estamos en el juicio de los vivos. Personalmente creo que es así, basándome en lo estudiado, y saber cuándo comenzó el juicio de los vivos, ¿ok? Así que vamos a seguir desenmarañando todo esto, vamos a seguir escudriñando tanto la Biblia como también los escritos de Ellen White, en donde nos da cierta luz al respecto de este tema. Así que vamos a hacer primero una oración para que sea Dios quien dirija esta reunión y que todo lo que hablemos sea netamente palabra de Dios, ¿ok? Así que ahí donde están, cada uno puede postrarse de rodillas o inclinar sus rostros para poder orar. Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso sábado que tú nos regalas. Y de antemano queremos pedirte perdón, Señor, si es que hemos hecho un mal uso de tu don. Queremos que tú nos limpies, Señor, que limpies nuestros corazones y limpies nuestras mentes de toda la basura que pueda estorbar, para que el mensaje que tú quieres entregar el día de hoy pueda ser sembrado en tierra buena, Señor, y que pueda dar fruto. Te rogamos que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros y sobre todo sobre mí, Señor, para que las palabras que yo hable sean tus palabras, Señor. Todo esto te lo pido, no confiando en mis méritos, sino confiando en los méritos de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Excelente. El juicio de los vivos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, así super flash, para que puedan ponerse en sintonía. Todos aquellos que se lo perdieron lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Ministerio del Cuarto Ángel Chile, o también en mi Facebook. Lo pueden buscar ahí. Muy bien. Cita de Ellen White de Maranata, el Señor viene, esta devocional, ¿verdad? Matutina, donde cada día tenemos un, una meditación para poder leer. En una de estas meditaciones, en la página 248, nos decía: en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados, de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. El juez dijo: todos serán justificados por su fe y juzgados por sus obras. Hay algo que me gustaría decir ahora como un paréntesis, porque por ahí muchas personas dicen: ¿cómo es eso de borrar los pecados? Si ya solamente yo, al pedirle perdón a Cristo, mis pecados son perdonados, ¿verdad? Exactamente, nuestros pecados son perdonados, pero todo lo que nosotros hacemos está escrito en el libro del cielo. Todos los pecados que nosotros hemos cometido, el Señor, cuando nosotros los confesamos de corazón y nos arrepentimos, el Señor los toma todos esos pecados y los arroja al fondo del mar, dice la Escritura, ¿verdad? Para no acordarse de ellos jamás. En el libro del cielo, en donde está escrito todas nuestras acciones, buenas y malas, todas nuestras obras por las cuales vamos a ser juzgados, al lado de cada uno de los actos de pecado que nosotros hemos cometido, a pesar de ser perdonado, no es borrado de inmediato, sino que es escrito al lado, se le escribe perdonado, se le escribe. Por lo tanto, llega el momento en el cual Cristo toma ese libro y empieza a revisar y dice: perdonado, perdonado, perdonado. Ah, mira, aquí hay uno que no, él no confesó. Hay un pecado que él no confesó. Entonces, de esa manera es como Cristo va a juzgar a cada uno de nosotros, viendo nuestro libro y viendo cuáles son los pecados perdonados y cuáles son los que no hemos confesado para juzgarnos. Y si hay algún pecado que nosotros no hemos confesado, vamos a quedar
fuera del reino de Dios. Por eso es muy importante entender de que son momentos muy solemnes los que estamos viviendo y que a pesar de que muchas veces podemos cometer errores, equivocarnos, siempre si resbalamos, tomarnos, volvernos a tomar de la mano de Dios, no soltarnos, no sentir que, yo ya soy muy pecador, soy una basura, no sirvo para nada y pegarme con una piedra en el pecho y no soy digno de Dios y no soy digno del perdón de Jesús, porque eso igual está mal. Nosotros debemos confiar en los méritos de Cristo, debemos ir a Él y tratar de hacer lo mejor posible y pedirle a Dios que nos dé su gracia vencedora para que nosotros podamos también mantenernos firmes en nuestra decisión de seguir a Cristo. Muy bien, ¿en dónde inicia el juicio de los vivos? Ezequiel 9:6. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Por lo tanto, el juicio de los vivos empieza en la casa de Dios, ¿verdad? Comienza en el pueblo de Dios. Y hay una exhortación a discernir las señales del juicio, las señales de los tiempos, ¿verdad? Mateo 16:3. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Debemos discernir las señales del tiempo que estamos viviendo, las señales del juicio, y vamos a ver qué señales. Ya no esta semana, sino la siguiente, en donde ya vamos a entrar de lleno y poder determinar cuándo es el momento en el cual inicia el juicio de los vivos. También recordamos que estudiamos que en el momento del juicio, ¿sí? Antes de que el juicio empezara, se quita la vara del sacerdocio. Eso ya es una actitud de juicio. Se le quita la vara del sacerdocio al liderazgo apóstata y luego es que comienza el juicio. Y esto lo encontramos en Isaías 3, donde dice, Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Recordamos que la palabra sustentador y fuerte tenía que ver justamente con esa vara, con ese apoyo, con ese callado que usaba el pastor. Tanto quitaba esa vara, quitaba esa vara de sacerdocio y después en el versículo 13 dice, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Nuevamente la misma escena que habíamos visto en Ezequiel 9 de venir a juicio contra los ancianos del pueblo. Siempre empieza por el pueblo de Dios. Bueno, y aquí es donde nosotros sabemos que empieza el juicio de los vivos, en un momento en donde el pueblo aparentemente, el liderazgo apostata, ¿verdad? Se aparta de su fe, de sus principios, y luego empieza este juicio. El levantarse y el sentarse de Jehová son símbolos de juicio, eso también lo vimos. Cada versículo que nosotros leemos que dice, y se levantó Miguel, ¿verdad? Y se sentó Jehová y se paró y se sentó y estaba de pie junto al trono. Todas estas actitudes de sentarse, de levantarse, son símbolos y actitudes de juicio. La lluvia tardía comienza a gotear con el juicio de los vivos. Si bien es cierto, la lluvia tardía en su momento empezó, ¿verdad? Luego de 1888, cuando empieza a predicarse este mensaje de justificación por la fe en Estados Unidos por Warner Jones, y Ellen White avala este mensaje, ¿verdad? Y allí aparentemente empieza a caer la lluvia tardía, pero en un momento se detiene y se reanuda justamente cuando comienza el juicio de los vivos. ¿Qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia del Espíritu Santo? Nos dice que debemos nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Nacer del Espíritu Santo para ver el reino de los cielos. ¿Qué más nos dice? Jesús dijo que el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, nos guiaría a toda la verdad. O sea que sin el Espíritu Santo no podremos conocer la verdad. Por lo tanto, al comenzar el juicio de los vivos, comienza a gotear esta lluvia para que podamos ir increciendo en esa verdad, podamos ir avanzando. Y esta cita de Ellen White que nos dice, la lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿Estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial?
¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiemos el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía. El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza. Dios nos ayude a morir al yo para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros. Debo tener el Espíritu de Dios en mi corazón. Nunca puedo salir a hacer la gran obra de Dios a menos que el Espíritu Santo descanse sobre mi ser. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El día del juicio está muy cercano. Oh, lavemos el manto de nuestro carácter y blanquémoslo en la sangre del Cordero. Esto en 1891. La lluvia tardía, hablando sobre la lluvia tardía. Si bien es cierto, la lluvia tardía, ya como ese gran chaparrón, va a caer cuando se dicte la ley dominical, ¿verdad? Ahí cuando comienza el fuerte clamor, donde se vive este pequeño tiempo de angustia y luego cae la lluvia tardía con poder sobre el pueblo de Dios para que salgan a predicar el mensaje del tercer ángel, del cuarto ángel. Vemos aquí que nos habla de un poderoso ángel que desciende del cielo y toda la tierra es iluminada con su gloria. Esto está en Apocalipsis 18, hablando del cuarto ángel, pero luego nos habla de la gloriosa obra del tercer ángel. Por lo tanto, esto siempre tenemos que tener este concepto. Cuando nos habla del tercer ángel, también nos está hablando del cuarto ángel. Y vamos a ver qué importancia tiene el mensaje del cuarto ángel con la lluvia tardía. Lo vemos aquí relacionado directamente. Por lo tanto, cuando empieza a predicarse este mensaje del cuarto ángel, es cuando ya empieza a caer el goteo de la lluvia tardía. Empieza a derramar más luz cada vez se va dando más luz hasta llegar ya a la plenitud. Este mensaje del cuarto ángel va creciendo hasta llegar a iluminar toda la tierra. El zarandeo también es parte del juicio de los vivos. En Malaquías 3 nos dice, versículo 1, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y aquí vemos también nuevamente que cuando Dios envía al mensajero, primero pone al mensajero y después viene el juicio. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decíais vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendrá súbitamente a su templo, o sea, rápidamente. ¿Qué es esto? De entrar al templo así tan rápidamente como actitud de juicio. Ya después los versículos siguientes nos dicen, se sentará para afinar a los hijos de Leví como a oro y como a plata, ¿verdad? Ustedes pueden leer ya después todo el capítulo 3 de Malaquías, donde nos habla acerca de esto, nos habla de los diezmos. Es muy interesante este capítulo y cómo lo relaciona con, tanto como en el tercer Elías, que es este mensajero que se levanta y luego viene el juicio, y también juntamente con el mensaje final para el pueblo de Dios, como el mensaje del cuarto ángel. Bueno, recordamos las 10 vírgenes, ¿verdad? Todas se durmieron, pero solamente algunas habían guardado aceite extra. Aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuevamente vemos que antes del fuerte clamor, ¿sí? Cuando se oye el clamor de medianoche, que dice salid, salid a recibir al esposo, ya viene, ¿verdad? Que esto representa la ley dominical, para nosotros representa la ley dominical, habían 5 vírgenes que habían guardado aceite, o sea que habían recibido parte del goteo de esta lluvia tardía, hasta que llega en su momento ya y reciben esa gran lluvia. El zarandeo lo realizan los ángeles. Ya, aquí habíamos quedado la semana pasada. Zarandeo lo realizan los ángeles. Esto es una frase que siempre se dice dentro de la iglesia adventista, muchos lo dicen, no, no, pero no nos corresponde a nosotros decir quién es trigo, quién es cizaña, porque el zarandeo al final lo hacen los ángeles, no lo hacemos nosotros. Claro, es cierto. Pero ¿qué ángeles? ¿Qué es el zarandeo? Recordamos esa parábola de el trigo y la cizaña, ¿verdad? En donde se separa justamente se atan en manojo la cizaña y también el trigo también se ata en manojos, pero se guarda en el granero. Pero hay otro proceso también que tiene que pasar con el trigo después. El trigo también se tiene que
zarandear, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vemos muchas aplicaciones simbólicas que podríamos darle a todo esto y hablar horas, pero vamos a centrarnos en cuáles son los ángeles que realizan este zarandeo. Yo creo que más de alguno ya debe tener alguna idea, por lo menos así a grandes rasgos, sobre quiénes son estos ángeles que hacen esto. Antes de ver eso, vamos a ver cómo Dios levanta a un pastor y le da la vara. Este tercer Elías que ya hemos estudiado tantas veces, ¿verdad? Esto también estaba profetizado. Vamos a ver cómo en Ezequiel 34 nos dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Muy bien. Aquí vemos justamente una palabra de Dios en contra de los pastores de Israel, ¿verdad? Si bien es cierto, todo esto fue escrito en su momento y para algunas de estas frases tenían cumplimiento en los del pueblo en ese momento que estaban viviendo un momento de apostasía. Ezequiel, Jeremías, Isaías, Oseas, Amós, Abdías, todos ellos amonestaron siempre al pueblo de Dios por todas las atrocidades y la apostasía que llevaban los líderes del pueblo. Y si el líder andaba mal, ¿qué pasaba con el pueblo? También anda mal, ¿verdad? Eso es sumar uno más uno. Pero aquí vamos a ver más adelante leyendo que nos está hablando también del juicio de los vivos. Está hablando del juicio de los vivos. Entonces, aplica para el tiempo presente. Aplica para el tiempo presente. Estos ayes son contra los pastores de el profeso pueblo de Dios, del pueblo adventista. Dice, y andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Bueno, aquí hay algo muy interesante y que si nosotros leemos esto en paralelismo con Malaquías 3, vamos a encontrar algo que, bueno, solamente para los que verdaderamente quieren entenderlo lo van a comprender. Aquí estamos viendo pastores que se engordan a sí mismos, ¿verdad? Que comen y la degollada, perdón, la engordada la degollan y no apacientan las ovejas, sino que simplemente ellos se están enseñoreando y están engordándose todo el tiempo a sí mismos, o sea, se están llenando y llenando solo ellos. En paralelismo con lo que nosotros podemos ver de lo que sería eh, el tiempo presente, tiene que ver también con líderes que solamente están en búsqueda que son codiciosos, ¿verdad? Que están en búsqueda de la ganancia, que están siempre pendientes solamente de lo material, del dinero, etcétera, ¿verdad? Como, oye, y tú no estás diezmando, ¿por qué no das tu diezmo? Etcétera, todo eso. Y en comparación con Malaquías 3 también nos habla del diezmo. Sí, Y nos habla de este mensajero que Dios levanta en su momento, ¿verdad? Yo envío mi mensajero delante de mí, versículo 1 de Malaquías 3. Pero luego Malaquías 3:10 y los versículos anteriores, el 8, el 9, nos dice, vosotros me habéis robado, dice Dios. ¿Y en qué me habéis robado? En los diezmos y en las ofrendas. Pero anteriormente habla de un mensajero. Entonces, ¿por qué le dice al pueblo de Israel del tiempo final que le están robando en el diezmo y las ofrendas? Sabemos, y hay evidencias, que
los líderes de la iglesia adventista, los tesoreros, están invirtiendo muy mal el dinero de los diezmos, comprando, bueno, acciones en empresas de comida chatarra, comprando, bueno, asociándose con empresas que compran armas e invirtiendo en esas empresas, invirtiendo en gobiernos. O sea, ellos están básicamente fomentando lo que supuestamente defienden con este dinero. Y ahí es donde nosotros estamos viendo justamente ese mal uso de los diezmos, ese robo de los diezmos. Pero no solamente es para ellos, sino también para el pueblo, porque si yo como oveja me doy cuenta de que el pastor está mal administrando el dinero que yo estoy dando para la causa de Dios y me estoy dando cuenta de que no se está usando 100% en la causa de Dios, entonces yo también soy responsable por eso. Y debo buscar a quién dar el diezmo que esté haciendo verdaderamente la obra de Dios. Ellen White habló mucho acerca de esto y ella, de hecho, siempre apoyaba estos ministerios independientes de sostén propio que básicamente lo que hacían era hacer las cosas como debiesen hacerse. Ella no daba sus diezmos a la conferencia general. Entonces, aquí nosotros tenemos que cada uno tomar su decisión. Vemos que en Malaquías 3.1 nos habla de este mensajero del tercer Elías y después más abajo nos dice que le estamos robando los diezmos. ¿Por qué? Porque lo estamos dando en otro lado y no se lo estamos dando al mensajero que tiene la vara. Ahí cada uno que haga lo que más le parezca, ¿no? Pero después no digan que no se los dijeron. Proseguimos. Versículo 10. Vamos a saltarnos algunos versículos para no hacerlo tan largo. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Recordamos esa frase de Jesús, tengo ovejas que no son de este redil y a las cuales también debo traer. Y aquí nos dice nuevamente, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y esto en connotación con el tiempo final, obviamente. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y aquí hay una frase clave, el día del nublado y de la oscuridad. Es cuando fueron esparcidas las ovejas. O sea, es cuando quedaron sin pastor, cuando decía que andan errantes por falta de pastor. Es cuando Dios mismo viene a buscar a sus ovejas, cuando Él mismo viene a hacer ese juicio y reclama a las ovejas. El día del nublado y la oscuridad. Y aquí ya tenemos ciertas pistas para entender cuándo es que comenzó el juicio de los vivos. ¿Recuerdan un día, hace muchos años atrás, comenzando el siglo XXI, en Estados Unidos, dos edificios muy altos, mucho humo, mucho fuego, ese día nublado y de oscuridad? ¿Se acuerdan de ese día? Bueno, por ahí va la cosa. Ya vamos a ir dando más información al respecto. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que la profecía es literal, se cumple literal, pero también en su lenguaje es simbólico, porque yo no soy una oveja, yo soy un ser humano, ¿verdad? Eso lo entendemos, yo soy un hombre, no soy una oveja. Por lo tanto, cuando nos habla de sacarnos de los pueblos y llevarnos a Israel, no quiere decir que vamos a ir todos a Israel y vamos a vivir allá y vamos a estar en los montes de Israel, sino que tiene que ver con lo que significa Israel, el significado de ese nombre, ir a Dios. Israel
No recuerdo en este momento el significado, pero si no me equivoco es el fuerte de Dios, algo así es el significado, no estoy seguro, pero ustedes lo pueden buscar en el Strong y cada vez que vean donde se menciona algún país o algún pueblo, una ciudad, en la profecía, entender de que también tiene un significado simbólico por el significado del mismo nombre o de la misma palabra. Yo apacentaré mis ovejas. Nuevamente nos dice, yo las sacaré, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Pues en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Juicio de los vivos. ¿Y por qué hago énfasis en donde dice yo las sacaré, yo apacentaré, yo les daré aprisco, yo buscaré? Está hablando Jehová, Jesús, ¿verdad? El juez. Yo apacentaré, nos dice. Él mismo. Yo vendré a ustedes, ¿verdad? Para juicio. Ya netamente eso se repite y se repite y se repite. Pero ¿de qué manera es que Jesús viene? Jesús nos apacienta, Jesús nos buscará. Hay un pasaje de Segunda de Pedro, no sé si es primero o Segunda de Pedro, creo que es Segunda de Pedro, en donde nos dice que Jesús fue en el Espíritu a predicar a los antediluvianos, ¿verdad? Entonces muchas personas se toman de esto para decir, ah, mira, Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? De antes del diluvio. Ah, mira, fue al infierno y se puso a predicarle a las almas en pena del infierno, todos esos que murieron en el diluvio. ¿Eso es lo que quiere decir? No, nos está hablando de que Cristo mismo, en tiempos de Noé, predicó a los antediluvianos. ¿A través de quién predicó? A través de Noé, en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu Santo vino sobre Noé y predicó a los antediluvianos. Eso es lo que nos quiere decir ese pasaje. Porque ahora los antediluvianos ya están muertos y requete muertos y hay que saber dónde están sus cadáveres y sus huesos desintegrados. Ya no existen. Ahora, si Cristo mismo fue a predicar a los antediluvianos a través de Noé, en el tiempo final, Cristo mismo viene y nos apacienta a través de quién? ¿El tercer Elías? Sigamos leyendo. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Cuándo se dará esto de juzgar entre oveja y oveja? Porque está hablando de ovejas vivas, no de ovejas muertas. ¿Cuándo se daría esto? Juicio de los vivos. ¿Qué nos dice después? Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David. Ahora, volvamos a poner en contexto. ¿Se está hablando de David literalmente? ¿Va a resucitar a David para que venga a reinar sobre nosotros y a apacentarnos? ¿O qué es lo que está hablando aquí? Claro, en cierta manera esto se refiere y nos habla de Cristo, pero aquí nos está hablando de juicio, o sea, ya también para el tiempo final. Levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él le será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra a las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Es muy interesante esto, ¿no? Nos está hablando de habitar en el desierto con seguridad, dormir en los bosques. ¿Cuándo sucederá esto?
Esto también, bueno, Ellen White tiene ciertas visiones en donde nos habla de luego de los 1000 años, ¿verdad? Estar aquí, volver a la tierra después de los 1000 años en el cielo y que ahí iban a estar todos los salvos entre los bosques, en el desierto, y dice, y cita este pasaje bíblico, ¿no? Habitarán en el desierto con seguridad, dormirán en los bosques, no tendrán miedo de las fieras, etcétera. Y después nos dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado o de mi monte, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia en su tiempo. Lluvia tardía, derramamiento del Espíritu Santo. Muy bien, entonces Jesús andará por la tierra en el tiempo del juicio. Vamos a ver una cita de Ellen White en donde nos dice lo siguiente. Ellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargadamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8:12. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra. Cuando termine el juicio, ¿verdad? Se cierra el tiempo de gracia. Ya no hay más oportunidad, empiezan a caer las plagas y ahí es donde van estos errantes de mar a mar buscando escuchar la palabra de Dios. Tendrán hambre y sed de la palabra de Dios, pero no serán saciados, porque ya habrá pasado el tiempo de gracia. Y aquí nos dice que el Señor caminará por la tierra al fin del tiempo. ¿Qué forma? Interesante, ¿no? Y esto está en Amós 8:12. Hoy día, en la tarde, para aquellos, bueno, paso el anuncio, vamos a estar estudiando el libro de Amós. Y el libro de Amós es un libro de juicio y habla, pero abiertamente, de lo que es el juicio de los vivos. Así que no se lo pierdan, vamos a estar ahí a través del canal de YouTube de la doctora Diana Tapia, a través del Facebook de la doctora Diana Tapia, para estudiar sobre este tema que de verdad va a servir mucho para seguir confirmando todo lo que ya hemos estado estudiando. Vamos a ver qué hora es. Primera de Pedro 3. Bueno, esto es lo que decía anteriormente, ¿no? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fue vivificado en espíritu. Cuando resucitó, fue vivificado en espíritu, ¿verdad? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿En cuál? En el espíritu. O sea, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí los indoctos y los simples o simplones tuercen este pasaje para decir que Jesús fue al infierno a predicarle a los que no se salvaron. Pero vamos a analizar este versículo y vamos a ver qué es lo que dice realmente, porque esto es solo comprensión lectora. Es tener, eh, no sé, primaria, ¿ok? No, no es por insultar a los que no tienen primaria. Tengan en cuenta que yo estoy hablando acerca de aquellos que se dicen ser pastores, ¿verdad? Son de otras denominaciones, etcétera. Yo no voy a discutir sobre denominaciones acá, sino voy a hablar de cuáles son las doctrinas que se enseñan, pero que son erradas y que no hablan conforme a la Escritura. Nos dice que en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿verdad? O sea, a los antediluvianos. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue y predicó? Aquí nos dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuándo? En los días de Noé. ¿Lo hizo cuando murió? No, lo hizo en los días de Noé. Es así de simple, es leer y entender.
El que tenga oídos para oír, que oiga, dice la escritura, ¿no? Génesis 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto es la torre de Babel. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vemos nuevamente en actitud de juicio, ¿qué hace Jehová? Desciende. Siempre que hay un juicio, Él desciende, Él viene. Y es muy interesante para los que son antitrinitarios, que dice acá, descendamos, no dice descenderé. Interesante, ¿no? Ok. Génesis 18. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? No. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Descenderé ahora. Nuevamente nos está hablando de descender en qué? En actitud de juicio. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo serán los tiempos de refrigerio? Esta es la lluvia tardía. Lo vimos ya anteriormente en la cita de lenguaje. Estos tiempos de refrigerio se refiere a los tiempos de lluvia tardía. ¿Y qué nos dice? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, yo les hago una pregunta abierta. ¿Cuándo serán los tiempos de restauración de todas las cosas? ¿Cuándo se restaura todo, 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 todo? Después de los 1000 años, ¿verdad? Ahí es recién cuando se restaura todo. Por lo tanto, aquí no está hablando acerca de esa restauración. Aquí no se está hablando de otra restauración, porque nos dice que Jesucristo será enviado y que es necesario que el cielo reciba o que el cielo retenga, o sea, que va a estar en el cielo todo el tiempo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús del tercer Elías? Mateo 17, 10 en adelante. Dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Interesante, ¿no? Los discípulos sabían que vendría, que sucedería eso. Esas palabras se las dijo a los discípulos. Ellos sabían de lo que estaban hablando. Muy bien. Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿verdad? Y este versículo se aplica a 1844. 1844 fue el momento de el gran chasco, ¿verdad? Pero sucedió algo en el cielo en ese momento. Ese paso del lugar santo al lugar santísimo. Jesús había estado todo el tiempo alimentando a las iglesias, las 7 iglesias, ¿verdad? De Apocalipsis, en donde se nos habla de estas 7 iglesias. Y luego llega un momento en el cual ya estas 7 iglesias, representadas por el candelabro, ¿verdad? Este candelabro de oro que estaba en el santuario, en el lugar santo, ya después tiene que pasar y entrar al lugar santísimo. 1844. Descendió para juicio. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá, nuevamente, descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido.
Su poder soberano se revelará, las palabras del orgullo humano serán abatidas. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hombres desde el lugar de su morada, miró sobre todos los habitantes de la tierra. Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33, 13, 14, 10 y 11. Nuevamente nos habla de que el Altísimo descenderá en el tiempo de qué? De la investigación, juicio, por el juicio. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Por eso tengo una espada aquí atrás. No es porque esté bonita, sí está bonito el diseño, ¿no? Pero esa espada de fuego, como esa espada de juicio, a la cual el Señor le está sacando filo en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Cuál es su pueblo profeso? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ojalá que toda persona pueda comprender esa obra de limpieza que se está por realizar. ¿Se realizó? Se está realizando. Estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el testigo fiel, conozco tus obras. Apocalipsis 3:1. El tercer ángel está conduciendo a un pueblo paso a paso cada vez más arriba. A cada paso será probado. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Muy bien. Aquí pareciese como que estuviese siendo una contradicción, ¿verdad? Diciéndonos, mira, la cosecha es al fin del tiempo de gracia, o sea, todavía el trigo y la cizaña han de estar juntos. Claro, recordamos que este proceso de siega dura un tiempo. Empieza en un momento y empieza a hacerse toda esta separación, todo este zarandeo, todo este juicio. No va a ser todo en un día, así en un momento, en un minuto, en un segundo, se va a hacer todo el juicio para todos, así todo rápido, así como cuando jugábamos a la escondida, ¿no? Con nuestros amigos y decíamos, un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros, así, ya, listo, se acabó todo, en un minuto. No, no va a ser así. Es un proceso que va a llevar un tiempo, que ya empezó y que está ocurriendo, como nos dice acá, esa limpieza, ese zarandeo, en donde se separa todo lo que no sirve, todo ese pasto, toda esa paja que no sirve del trigo, para poder dejar solamente el grano. Pero un remanente quedará. Amós 9. Justamente hoy día vamos a estar estudiando esto. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Quiere decir que van a morir todos con una espada, todos aquellos, ¿verdad?, que son juzgados y desechados. ¿Eso quiere decir? No. Esa muerte a espada habla de ese desecho, o sea, todos ellos que van a ser atados ya en manojos para ser quemados. Toda esa cizaña que está siendo atada. Ya esta obra está ocurriendo. Oración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Muy interesante, ¿no? Cerraré sus portillas, levantaré sus ruinas. El hermano Angel en varios temas ha estado presentando la restauración antigua, cómo
ese paralelismo entre la obra de Esdras y de Nehemías al restaurar los muros con el tiempo presente. Y nos dice, y lo edificaré como en el tiempo pasado, levantar el tabernáculo caído de David. El otro pasaje nos decía que iba a levantar un pastor a mi siervo David, ¿verdad? O sea, está hablando justamente de un movimiento que él iba a levantar, porque no destruiré del todo a la casa de Jacob. Quedará un remanente, el remanente del remanente. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, el resto o el remanente de Edom. Recordamos, Edom, hermano de Jacob, pero que era de los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Eran los que, cuando se llevaron en cautiverio al pueblo de Israel por parte de Babilonia, eran los que estaban más felices y se alegraban y le aplaudían todo esto a Nabucodonosor. Y todos aquellos que escapaban por los caminos, los de Edom los esperaban para matarlos. Verdaderamente eran los más despiadados y eran parientes. Entonces aquí se está hablando que de Edom, de estos parientes, queda un remanente también. Y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Porque los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros. Y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. ¿Saben? Ellen White habla sobre Edom y la identifica con todos los que son parte del protestantismo apóstata. Todos los protestantes. Sabemos que el protestantismo nace de la Reforma Protestante, Martín Lutero, Juan Wycliffe y todos ellos, ¿verdad? Juan Calvino, etcétera, entre otros, que comienzan esta reforma protestante, salen de la Iglesia Católica y empiezan a formar estos grupitos en donde ellos empiezan a congregar, pero aún así llega un momento en 1844 donde se hace una limpieza y se saca todas esas creencias que todos estos grupos protestantes traían ya de su iglesia madre, ¿no? De la iglesia católica, traían creencias inculcadas, y en 1844 se hace una limpieza. Pero aún así, cuando llega el tiempo final de esta iglesia, que nace en ese momento, la iglesia adventista del séptimo día, también van a apostatar, y ya han apostatado los líderes, ¿verdad? Y se profetizaba esa apostasía. Y vuelven a ser llamados Edom. Se le vuelve a llamar Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Bosra, ¿qué significa Bosra? Bosra es la capital de Edom, ¿sí? Que significa cercado, redil, redil. ¿Dónde tiene sacrificios? En el redil. Pero también, si nosotros vemos eh, que viene de la 1219, es juntar uvas, cortar, también estar aislado, amurallar, cortar, vendimiar y también cosecha de uva. En Apocalipsis capítulo 14 nos habla de esa vendimia para, para poner todas las uvas en el lagar de la ira de Dios. Es el juicio. Por lo tanto, vamos a ver cómo es este zarandeo. Este zarandeo realizado por los ángeles. ¿Qué ángeles?
El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles encarga que ejecuten sus juicios. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Y he aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, etcétera. Lo que habíamos leído de Ezequiel 9, para que vean que no es algo que nos inventamos. La obra del juicio comienza en el santuario. Despierten los ministros. La última obra, el último mensaje, el mensaje del cuarto ángel. ¿Quiénes son estos ángeles que hacen esto? Me fue mostrado, vamos a leer una visión de Ellen White que por lo demás es, pero no tiene desperdicio esta cita, esta visión, y ojalá que todos puedan conocerla. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él, que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros administraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo, es Satanás, el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite. Todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. Y pregunté al ángel si no quedaba nadie, y me invitó a mirar en la dirección opuesta. Y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Ahora, repito la pregunta. El zarandeo, esta separación entre el trigo y la cizaña, la hacen los ángeles. ¿Qué ángeles? Los, los ángeles de Apocalipsis 14, de Apocalipsis 18, nos dice el tercer ángel. Ya habíamos determinado anteriormente que cuando se dice el tercer ángel también es el cuarto ángel. El mensaje que predica el remanente del remanente, el mensaje del cuarto ángel y del tercer ángel, es el que ata, sella al pueblo de Dios en gavillas para el granero celestial. Y rechazar este mensaje te ata en gavillas para ser quemado. Por lo tanto, el zarandeo está ocurriendo. Ya estamos siendo atados. Si rechazamos este mensaje, estamos perdidos. El zarandeo ya ha comenzado. Y vuelvo a poner la última parte de la cita. Voy a apagar mi cámara por si alguno quisiera tomar alguna captura. Dice, el zarandeo ya ha comenzado. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Miqueas 3. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, y coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les degolláis su piel de sobre ellos, y los quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá.
Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se os entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Es muy interesante este versículo, cómo se compara con Isaías 58, ¿no? Que también es el mensaje del cuarto ángel. Hay alguien lleno del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Es lo que dicen hoy en día los líderes. No, no, Dios está con nosotros, no debemos dudar de que eso es así. Paz y seguridad. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Sión será arada. ¿Para qué se realiza el arado? El arado es para poder luego sembrar, ¿verdad? Para preparar la tierra para el sembradío, para la lluvia. Sión será arada, siendo arada. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino sentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Escudriñaré a Jerusalén con linterna. Escudriñar, ¿qué significa? Significa esconderse uno mismo o máscara, buscar, deformar, disfrazar, esconder, escudriñar, inquirir exactamente, investigación, registrar. Vamos a leer solo las partes que están en rojo para no atrasarnos tanto. Investigación exacta también significa. Investigación exacta. Arar en linterna. ¿Qué significa linterna? Linterna viene de la idea de destello de surco fresco. Estoy leyendo aquí la segunda línea. Destello de un surco fresco, arar el suelo. Eso significa linterna. Y vamos a ver cómo tiene una similitud, vamos a ver cómo tiene una similitud por raíz, ¿ok? De lo que sería menorá. Vemos que comienza con la misma raíz, ¿ok? ¿Y qué significa menorá? Ya que aquí nos dice que significa brillar, fuego ardiente, quemar. Menorá es el candelero, el candelabro de los 7 brazos que estaba en el santuario. Pero también significa yugo para arar. Por lo tanto, aquí estamos hablando de este escudriñamiento con linterna, esta investigación exacta, tiene que ver justamente con que Sion será arada como campo y van a ser castigados todos aquellos que dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien ni mal. También tiene que ver con este yugo. ¿Quién dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Haz mi yugo sobre vosotros. ¿Estamos tomando el yugo de Cristo para poder arar a Sion? Porque si bien es cierto, el zarandeo lo realizan los ángeles, pero nosotros debemos hacer algo.
denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Estamos haciendo? ¿Estamos arando, Sion? Porque el mensaje del cuarto ángel es el que hace este zarandeo, el que los ata en gavillas. Pero el mensaje del cuarto ángel no se va a predicar solo. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. La iglesia adventista no es Babilonia, te dicen. ¿De verdad? ¿De verdad creen eso? Estaba leyendo en Amós 3, versículo 6, donde nos dice, perdón, Amós 3, versículo 3, donde nos dice, ¿andarán dos juntos si no se hubieran puesto de acuerdo? ¿Andaremos juntos si no nos hemos puesto de acuerdo? No, ¿Me juntaré y firmaré pactos con la Iglesia Católica si no estoy de acuerdo con lo que ellos enseñan? ¿O si no estoy de acuerdo con sus planes? ¿Si no estoy de acuerdo con su agenda? ¿Me juntaré con el Papa en esos concilios ecuménicos si no estoy de acuerdo con lo que él fomenta? Esto es para prestar atención, mis amigos, mis hermanos. Ojo, tengan ojo, los que todavía siguen ahí dentro. Y no presten oído así gratuitamente a aquellos que dicen, no, mira, la iglesia adventista no es Babilonia, y te quedas con eso. Ah, ya me quedo tranquilo, menos mal que está esa cita. Pero de verdad, ¿no estás viendo lo que está sucediendo? ¿No tienes ojos? ¿No tienes oídos? Investiga, escudriña, busca. Te cuenta de que el cambio es progresivo, pero el cumplimiento perfecto, cuando la iglesia se encuentre en ese estado, en el estado de Babilonia. Hablando de la iglesia adventista. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto es como la levadura. La levadura, un poquito de levadura, fermenta toda la masa. Cuidado con la levadura que permitimos que entre en nuestra vida. La levadura representa también esa doctrina. ¿Qué doctrina vamos a aceptar? ¿La doctrina papal o la doctrina pura y sin mancha? La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. O sea, la obra del cuarto ángel comienza a tiempo, o sea, comienza en un tiempo específico, cuando el tercer ángel se intensifica, pero todavía no es un fuerte pregón, sino que se va intensificando. O sea, la obra del cuarto ángel comienza antes del fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de prueba que muy pronto ha de sobrevenir. Vi que sobre ellos reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Ya vamos terminando. De que tienen hambre y ya la mente ya está como divagando, ya estamos por terminar. Levítico 26, no alcanzo a ver. Sí, Levítico 26. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Yo daré lluvia en su tiempo. Pero hay una condición: andar en los decretos, guardar sus mandamientos. Esto es solo para el Israel literal en aquel tiempo. Ah, para la cosecha, para que puedan tener lluvia. ¿Solo eso?
Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. El que trilla alcanza al que cosecha las uvas, y el que cosecha las uvas alcanza al que siembra, todo junto. Es como que se realiza todo, toda la obra junto. La cosecha, la siembra, el zarandeo, todo se está realizando en un mismo momento. Proverbios 10, 5 al 7. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. No hallará. Jeremías 8, 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Más claro? El juicio ya ha comenzado. El juicio ya ha comenzado. Ya les di una pista más o menos de cuándo comenzó, ¿verdad? En ese día de oscuridad, pero vamos a profundizar en ese tema ya más adelante para poder determinar por qué decimos que comenzó en ese día. Y estamos en este momento siendo zarandeados. La lluvia tardía ya está cayendo. ¿Estamos siendo atados en manojos para ser quemados o estamos siendo atados en manojos de trigo para poder ser llevados al granero? Pero esto ya está comenzando. O sea, ya comenzó y ya está sucediendo. El mensaje del cuarto ángel es el que realiza esta obra. Todos deben ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra. Debe despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente, rápidamente. Y luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Cuál es la obra del tercer ángel? Separar el trigo de la cizaña. ¿Cuál es la obra del cuarto ángel? La misma misión. ¿Estamos conscientes de esto? Y pongo este diagrama aquí como, básicamente como un paralelismo de que es todo lo mismo. El juicio de los vivos implica todo lo demás. Y son perfectamente intercambiables. Si hablamos de lluvia tardía, también hablamos de juicio de los vivos. De fuerte pregón, del zarandeo, el sellamiento. Fin del siglo, la venida de Cristo. La venida de Cristo ya ha comenzado. Comenzó con el juicio de los vivos. Ya comenzó el fin del siglo. Estamos en el fin del siglo. Y todas estas cosas, todo esto que está aquí en la escritura, han sido escritas ¿para quiénes? Para nosotros. ¿Sobre quiénes ha venido el fin del siglo? Y para terminar ya con este versículo. Saben, muchas personas y muchas veces se dice y se repite hasta el cansancio, parecen loros, diciendo, no, la iglesia adventista es la iglesia de la Odisea, somos la iglesia de la Odisea, y como que se enorgulleciesen de ser la iglesia de la Odisea. Si bien es cierto, es verdadero, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la iglesia de la Odisea, y nos dicen, ya no hay más iglesias después de la iglesia de la Odisea. ¿Verdad? ¿Esto es así? ¿Cuál es el llamado del ángel del testigo fiel? ¿Hacer frío o hacer caliente? ¿O estás con Dios o están con Satanás? ¿Qué es esto? Juicio, ¿verdad? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué sucede? Te vomitaré de mi boca. ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes de que estamos diciendo?
de que no, somos la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Pero ¿qué pasa con el tibio? ¿Qué hace Dios con el tibio? Lo vomita. O sea, ¿estás diciendo que eres una iglesia vomitada de la boca de Dios? Esto es así. Dios vomita a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque no es ni fría ni caliente. Porque anda ahí cuchicheando con el Papa y jugando a la ronda y por el otro lado diciendo, no, paz y seguridad. No hay una consecuencia. Estoy hablando del liderazgo. Y si el liderazgo anda mal, la historia, en la Biblia, lean la historia de Jeroboam, lean la historia de Roboam, lean la historia de Saúl, lean la historia del rey Acab. ¿Qué pasó con todos esos líderes malos que se aliaron con los enemigos de Dios? ¿Qué sucedió con el pueblo que dirigían esos líderes? No, el pueblo siguió el camino verdadero. No importa lo que hagan los líderes, yo sigo el camino verdadero. ¿Seguro que esto es así? El pueblo siguió los mismos pasos de los líderes. Y la historia se repitió una y otra vez y tenemos muchas confirmaciones en la escritura para poder saber que eso es así, que eso sucedió así. Por lo tanto, no podemos decir y hacernos los ciegos hoy en día y decir, no, ahora vamos a romper el patrón. Ahora ya eso no va a acontecer. No, no, mis hermanos. Dios le quitó la vara del sacerdocio a la iglesia adventista y se la entregó al tercer Elías. El juicio de los vivos ya ha comenzado. La iglesia adventista fue vomitada como corporación. Los líderes ya fueron vomitados de su boca. Ah, pero volverán a ser aceptados. ¿Tú crees que Dios se va a volver a comer su vómito? ¿Qué nos dice? Que el perro es el que vuelve al vómito. ¿Tú crees que Dios es un perro? ¿Tú volverías a comerte el vómito? Estamos en tiempos de juicio, mis hermanos. Si no somos fríos o calientes, si no nos determinamos y de qué lado estamos, seremos vomitados. Por eso hay una iglesia pura, y no es la iglesia de la Odisea, sino la que viene después de la Odisea, la que se para firmemente y va a Cristo y le compra oro refinado en fuego, le compra colirio para ver, le compra vestiduras para que no se vea la vergüenza de su desnudez. Esa es la iglesia pura, no es la iglesia de la Odisea, para que les quede claro de una vez por todas. Vamos a terminar con una oración, mis hermanos. Cada uno donde está, que incline su rostro. Padre Santo y bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu grandioso nombre, Señor. Padre, oramos de todo corazón para que tú puedas transformarnos, Señor. Necesitamos ser verdaderamente convertidos a ti. Estamos en un tiempo tan solemne que muchas veces lo olvidamos por los afanes de la vida, por la cotidianidad, por la rutina. Perdemos de vista que estamos delante de ti, Señor, siendo inspeccionados, oveja por oveja. Tú lo has dicho en tu escritura, Señor, y es tiempo de juicio. Debemos tener temor en nuestros corazones, de no andar en caminos incorrectos, temor de prestar oídos a falsos pastores. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos tu Espíritu Santo porque lo necesitamos. Necesitamos esa lluvia tardía. Queremos ser zarandeados, Señor, pero queremos ser atados en tu granero, no para ser quemados. Ayúdanos, Señor, también a dar este mensaje del cuarto ángel, Señor, para poder seguir cumpliendo la profecía. Es una obra terrible, pero hay que hacerla, Señor, y alguien debe hacerla. Y si tú nos has llamado a hacerla, Señor, es porque confías en que podemos hacerlo con tu poder. Ayúdanos, Señor, a depender de tu poder y no de nosotros mismos. Te necesitamos, Padre. Señor, te rogamos también por aquellas ovejas que aún tú tienes en otros rediles.
Que tú prepares sus corazones para que puedan aceptar este mensaje, Señor, para que no se pierdan. Te rogamos por aquellos que aún no han sido juzgados, Señor, puedan tomar la decisión correcta. Nuestros amigos que están en la iglesia adventista, que aún no se dan cuenta, Señor, del tiempo que estamos viviendo. Aún no se dan cuenta del mensaje que tú nos has entregado para este tiempo, Señor. Por favor, abre sus ojos. Te rogamos, Padre, por cada uno de ellos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén.